Buenos días, hermanos. Vamos a estrenar nuestro regalo, cumpleaños. Pues si os queréis acompañarme en la búsqueda del pasaje, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Empezando en el versículo 34 y vamos a acabar en el 48. Lucas 12, 34 a 48. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre Celestial, bendice esta mañana tu palabra, que pueda ser de bendición y edificación a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada, por la tarde, estuvimos hablando un poco acerca de características o de unos personajes acerca de que habían sido siervos de los siervos de Dios. No habían sido personas de renombre, varones de renombre, como leemos, por ejemplo, en Hebreos 13, en los cuales eran conocidos por su gran fe, por su gran ejemplo que nos dejaron. Pero estos hombres, que eran siervos de estos hombres de Dios, también tenían mucho que enseñarnos. Y estábamos hablando acerca de una palabra específica, la palabra colaboración. Colaboración. Esos hombres estuvieron colaborando con esos hombres de Dios, los cuales son conocidos por su fe, por su dedicación, por sus grandes empresas que hicieron por el Señor, por el gran testimonio que tuvieron en su época, y estos otros hombres estaban allí a su lado, pasando desapercibidos en un lugar mucho más humilde, pero por estar allí a su lado, sirviéndoles, yéndoles a comprar la comida, o preparándoles la ropa, o preparándoles lugar para ir a dormir, o concertándoles una visita con uno o con el otro, por estar allí, simplemente a su lado, pudieron ver grandes cosas y pudieron ser partícipes en diversas ocasiones, como vimos, de grandes logros y de grandes obras que esos hombres de Dios hicieron. ¿Os acordáis que hablamos acerca del siervo de Gedeón, cómo él bajó también con él y estuvo escuchando esa narración de esos soldados madianitas, una narración inverosímil,
que ya se veían vendidos, se veían vencidos por el pueblo de Israel, cuando lo normal era que fuese lo contrario, y además siendo contra 300 soldados. O con el siervo de Eliseo, que el hombre estaba allí quizás en la muralla de la población de ese pueblo Dotán, y estaba viendo cómo esas milicias, esas bandas armadas de sirios estaban rodeando la ciudad, y él veía que nos van a matar. De aquí no salimos vivos. Pero Eliseo oró por él y Dios le abrió los ojos y pudo ver cómo estaba allí provista y lista la salvación de Dios, la protección de Dios para ellos. Y después vio cómo todos se quedaron ciegos y Eliseo los guió hasta el rey. Y allí después los despidieron. También hablamos acerca del siervo, el paje de armas de Jonatán. Como Jonatán dijo, vamos a por estos filisteos, a ver qué es lo que Dios hace por nosotros. Y su siervo, en lugar de huir o de tomarle por loco, o de ir a sus superiores o a otros soldados diciendo, oye, venid a acompañarnos, oye, que este está loco, que quiere ir solo por estos filisteos, encerradlo, haced algo. Fue con él, y a los que caían delante de Jonatán, el otro venía por detrás y los remataba. Y así protegía la vida de su amo. O de Josué, también, que él estaba sirviendo delante de Moisés y veía la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Estuvo en el monte Sinaí cuando Dios le dio la ley a Moisés, y más tarde Dios escogió a Josué para que guiara al pueblo en la conquista de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Y vimos unas cuantas características de ellos, pero una de ellas es que estos hombres, estos siervos, estos sirvientes, eran como un tipo del cristiano, en el aspecto de que ellos no se llevaron ninguna gloria de estas victorias o de estas hazañas que hicieron estos hombres de Dios. Ellos pasaron desapercibidos, estuvieron allí ayudándoles en un momento y quizás no hubieran podido hacerlo sin ellos. Pero ellos se quedaron a un lado y toda la gloria se la llevaron estos otros hombres, estos siervos de Dios, por decirlo de alguna forma, ¿no? El reconocimiento o la honra. De tal forma, lo mismo, como un cristiano no debe buscar su propia gloria, sino que buscar la gloria de Cristo. Que toda la gloria sea para Cristo. Y estos hombres de Dios, ellos no buscaban tampoco su propia gloria y no iban por allí jactándose de todo lo que habían hecho o de lo que el Señor había hecho por ellos, porque ellos sabían bien perfectamente de que eran siervos de Dios, eran siervos de Cristo. Entonces, en resumen, podemos ver que los dos eran siervos. Unos estaban sirviendo al hombre y otro estaba sirviendo a Dios, aunque en realidad los dos estaban sirviendo a Dios. El sirviente del hombre y el siervo de Dios, estaban los dos sirviendo a Dios. Eso es lo que debe hacer el hombre, servir a Dios, y así estamos todos, y debemos todos servir a Dios. Hoy en día, cuando hablamos acerca de los siervos, la palabra nos suena como anticuado, ¿verdad? ¿De qué te dedicas? Soy siervo, ¿no? Nadie dice soy siervo. Nadie dice eso. Y la tenemos una palabra como anticuada y un significado ya olvidado. Incluso cuando hablamos los servicios domésticos. Nadie tiene ese concepto de una persona, normalmente se dedican las mujeres, a ese servicio doméstico, a hacer las tareas del hogar. Que esas personas que la han empleado quizás no tienen tiempo o no tienen ganas y como les sobra el dinero contratan a alguien para que él se lo haga. Pero no pensamos en esas personas como si son esclavas, que tienen que estar por la casa, allí andando sin que les vean, haciendo las cosas, y si pasa algo, ¡buah!, le cae la mano de la jefa encima, de la ama, del dueño, del señor de la casa, y pobrecito de mí, lo que me va a pasar, lo que me va a ocurrir. No tenemos ya ese concepto. Y si sucede algo parecido, tú puedes ir ahí y denunciarlos directamente. O sea, esos derechos que tenemos hoy en día, cuando hablamos acerca de la palabra siervo, no existían, ni mucho menos. O incluso, si vamos un poquitín más hacia atrás, esas personas que se dedicaban a servir en las casas, y muchos lo hacían hace 70 años, o 60 años, o 50 años, y servían en las casas, pues, tenían el cuidado de los niños, hacían la comida, e incluso vivían allí. O incluso si nos vamos un poco más hacia atrás, hacia el siglo XIX, cuando vemos quizás en alguna película
esas casas señoriales donde tenían ese servicio tan amplio, ¿no? Los jardineros, los cocineros, las amas de llaves, las personas que se encargaban del comedor, de las habitaciones, y tenían tantos y tantos criados. Pero incluso ellos tenían ciertos derechos. Tenían su día libre, en el que libraban, y ese día no se iban de la casa y había otras personas que hacían sus obligaciones. Y tenían sus privilegios o tenían sus derechos, pero cuando estábamos yendo más hacia atrás, esos siervos a los que estamos yendo en los periodos en los que se escribió la Biblia, no tenían esos derechos ni esos privilegios. Están hablando de esclavos. Y un esclavo se debía a su amo. Le pertenecía. Era de su propiedad. Hoy en día, tener ese concepto, ese término, tú ser la propiedad de otra persona, está fuera de toda mente, de todo concepto. En el siglo XXI en el que vivimos, aunque a veces nos sorprende encontrar noticias y nos echamos las manos a la cabeza de personas que todavía trafican con seres humanos, sobre todo en el África, incluso en Oriente Medio. Trafican con seres humanos, todavía los hay. Y nos echamos las manos a la cabeza y ¿cómo puede ser todavía esto que ocurra? Esta semana leí una noticia de una mujer que fue vendida y fue tratada como esclava y, bueno, de todo. Y el gobierno, el jurado que la condenó, pues condenó al país por no haberle dado suficiente protección. No me acuerdo de qué país de África era. Pero nos sorprende, aunque está más cerca de veces de lo que creemos. Todas esas personas, esas mujeres que son traídas de Europa del Este, engañadas y son obligadas a prostituirse. Son obligadas, contra su propia voluntad. Están haciendo trato, o sea, están dando dinero por personas y vendiendo a personas. Algo totalmente inhumano y totalmente en contra de los derechos que hoy en día tenemos por normales. Pero aquí vemos, en el tiempo de lo que se escribió la Biblia, que existían estos siervos, estas siervas, estos esclavos, estas esclavas, personas que no tenían los derechos que tenemos tú y yo hoy en día. Y que si tú te tocaba ser siervo de tal, tu padre te vendía, o tu hermano, o alguien, un familiar tuyo que tenía autoridad sobre ti, estaba a tu cargo, te vendía a otra persona, o venía un ejército, o venía a otro reino, y conquistaba tu pueblo, te podían tú de esclavo. Y ya está. Ahí estarás toda tu vida, como esclavo. Y lo que debes hacer es honrar a tu Señor, obedecer a tu Señor, preocuparte por tu Señor. De todas formas, el pueblo de Israel tenía ciertas leyes para esas personas que eran siervos. E incluso podían devenir como esclavos. En Éxodo capítulo 21, era muy habitual en aquella época el oficio de siervo. Y el Señor, una de las primeras cosas que hace es poner un poco de orden en este aspecto. Y en el capítulo 21 de Éxodo, en el primer versículo les dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Podías comprar a una persona. Hoy en día llamamos contratar. Pero en aquella época era comprar. Y ahora tú me perteneces a mí. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate.
y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomara para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Y habían ciertos deberes que los amos debían tener con los siervos. Habían ciertos deberes, e incluso al 7º año, como hemos leído, debían de ser libres otra vez. Dios no quería que sus hijos, el pueblo de Israel, se vendiera como siervos porque tenía una necesidad económica, quizás un negocio le había salido mal o estaba en dificultades, o no había hecho lo que debía de hacer con su heredad. Y estaba 6 años trabajando con un siervo como siervo, y al 7º año él ha puesto en libertad. Y el Señor se lo dijo así al pueblo, diciéndoles: acordaos que vosotros fuisteis esclavos en Egipto. Así que el Señor tuvo que legislar esto, para que hubiera orden y en cierta manera todos tuvieran su derecho protegido. Esta mañana brevemente vamos a ver un poco acerca de 3 características de un buen siervo de Dios. Como hemos concluido hace un momento, los siervos de Dios, ¿quiénes son? ¿O quiénes deben ser? ¿O quiénes debemos contarnos por los siervos de Dios? Los pastores. Todos, seguro. Seguro, todos. Los pastores, ¿no? También. Los diáconos, los ancianos, los maestros, los que tienen más de 18 años y menos de 18 años también. Todos. Todos. Josué decía esta mañana, utilizaste la palabra en el ministerio. ¿Quiénes deben estar en el ministerio? Deberíamos estar todos en el ministerio. ¿Acaso no nos afecta a todos la palabra de Dios? La palabra de Dios no fue escrita para todos nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual, y ella nos manda ciertas cosas a todos, a todos. Así que estas 3 características no solamente son para aquellos que se dedican a ser pastores, o para aquellos a los que han sido llamados a ser pastores o maestros, o tienen alguna responsabilidad en la iglesia. Y esas tres características, la primera de ellas es que el siervo siempre busca lo mejor para su Señor. El siervo siempre busca lo mejor para su Señor. Es el deseo de un siervo, o era el deseo de un siervo en estos tiempos, en esta época en la que se escribió la Biblia, el buscar lo mejor para su Señor. Él quería lo mejor y ese era su trabajo, buscar lo mejor para su Señor, hacer lo mejor para su Señor. El Señor contó otra parábola en otra ocasión, y era que les daba ciertos talentos a diferentes siervos, ¿verdad? Y ese hombre se fue lejos, y esos siervos cogieron su dinero y lo invirtieron. Lo invirtieron en los bancos para que les diese intereses. Hoy en día vas a un banco y cuando vuelves hay menos. Pero en aquella época, en aquella época era al revés, te daban más. Salías más de lo que entrabas. Y eso hicieron esos siervos. Esos buenos siervos recibieron uno 10 talentos, otro 5 talentos y otro 1 talento. 10 talentos lo invirtió en el banco y recibió sus intereses. Y cuando llegó el amo, el Señor, le devolvió su dinero con sus intereses. Lo mismo que con el 5 talentos. ¿Qué hizo con ese dinero? Lo mismo, lo invirtió en el banco. Es lo mejor que puedo hacer con el dinero de mi amo. Y al volver el amo le dio su dinero con sus intereses. Pero había un siervo que era negligente. Un siervo que aún sabiendo lo que su amo esperaba de él, no lo hizo. Cogió ese dinero, esto de mi amo, lo entierro y aquí lo olvido. Y cuando volvió su amo, espera, ¿dónde estaba? Aquí, toma, esto es tuyo. No, tú eres mi siervo. Te he dado este dinero para que hagas algo con él. Para que lo hagas multiplicar, para que lo hagas crecer, para que lo inviertas en un lugar, porque tú sabes que yo busco y tú sabes que yo pido lo que no he dado. Y ese dinero le fue quitado y le fue dado al que tenía más. Así que el deseo de un siervo es el beneficio de su Señor. Que su Señor prospere.
su señor vaya subiendo. Y esa está su felicidad. ¿Tú te puedes imaginar eso? Cuando tú estás en un trabajo, cuando yo estoy en mi trabajo, mi deseo realmente es que mi jefe sea feliz. Hombre, ya es feliz con el dinero que tiene. ¿Para qué? Que yo sea feliz, que me dé más, que me suba el sueldo. Eso es lo que escucho yo en todos mis compañeros. Con el dinero que tienen, anda ya, hombre. Con el dinero que tienen, que nos den más. Lo que quieren es tener y tener más. No, ese espíritu de siervo de la antigüedad se perdió totalmente. Pero ese es el deseo de un siervo. Debería ser el deseo de un siervo. De uno que sirve. Que su jefe, su amo, sea más feliz. Y ahí está su felicidad. Si mi amo es feliz, yo soy feliz. Dios quiere lo mejor de nosotros también. Dios quiere lo mejor de nosotros. Si os acordáis, cuando el Señor estaba dándole instrucciones a su pueblo acerca de cómo debían ser las ofrendas, les dijo que cómo debían de escoger aquello para ofrendar. No podían traerle al Señor un cordero que estuviese lisiado, diciendo, bueno, con este cordero no puedo hacer mucho negocio, vamos a dárselo al Señor. Porque total, como hay que matarlo, no van a hacer tampoco mucho negocio con él. Esta oveja que no da mucha lana, pues vamos a llevársela al templo, para que sea del Señor. Esta oveja que nació ciega, pues pobrecilla, tengo que estar todo el día con ella, cuidándola y vigilándola y guiándola a donde tiene que ir, no se caiga por los precipicios. Vamos a dársela al Señor así, me deshago de ella. No, el Señor puso unas normas estrictas en cuanto a eso. Y el Señor requería que lo que era para ofrendarle a Él debía ser lo mejor que tuvieran. Una oveja sin mancha, sin magulladura, no la coja o la que despreciaran más, ¿no? De lo mejor que ellos tenían, eso es lo que debían de entregar al Señor. ¿Qué amor demostramos por el Señor? ¿O qué amor demostraríamos por el Señor si nosotros fuésemos y le entregásemos al Señor, si viviésemos en aquella época, aquel cordero que tenemos, que es el más pequeño de todos, no come, está siempre enfermo? ¿Qué amor demostramos por el Señor? Hubiésemos demostrado por el Señor si le hubiésemos entregado eso que no queríamos. Aquello que nos sobraba, que como no sacamos beneficio de esto, se lo entregamos al Señor. No, el Señor quería que le entregasen de lo mejor, del ganado, sin mancha, sin magulladura, siendo también un ejemplo, un tipo de lo que el Señor dio al hombre, de lo que Dios entregó al hombre. Ese, igual que ellos sacrificaban un cordero sin mancha, un cordero perfecto, el Señor dio a su pueblo, el Señor dio a la humanidad su Hijo unigénito, sin mancha, perfecto. Dios también podía haber creado otro ser con ese destino. No, pero Dios se humilló. Mandó a su Hijo unigénito. Y Él mismo cargó el pecado de todos nosotros. En Él mismo fue cargado el pecado de todos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con lo que dedicamos al Señor? Quizás estamos dispuestos a entregarle a Él lo que nos sobra, lo que no queremos, lo que no necesitamos, lo que queremos que no necesitamos. ¿Qué hizo esa mujer con ese perfume tan caro, como leemos en Marcos capítulo 14? Lo derramó a sus pies y lo ofreció al Señor. Algunos la criticaron porque decían que se podía haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado ese dinero a los pobres. Si os acordáis, cuando el Señor alimentó a los 5.000, en un cálculo que hicieron así aproximado los discípulos, dijeron, ni con 200 denarios daría para alimentar a toda esta gente. Y allí habían 300 denarios en ese perfume. Imaginaos la cantidad de gente que se podía alimentar con ese dinero. 300 denarios a más de 5.000 personas. Imaginaos si era dinero eso. Pero ella lo derramó. Ese frasco de perfume, de olor grato al Señor. Lo mejor que tuvo. Lo que le costó ahorrarlo, no sabemos cuánto le costó, pero ella lo derramó. O esa otra mujer, que delante del templo ella fue y, no sé si casi sin que la vieran, echó 2 monedillas en el templo. Y era todo su sustento.
Y el Señor les dijo a sus discípulos, ¿veis a esa mujer que ha dado? De cierto, esa mujer ha dado más que todo el resto. Imagínate que tienes 300 euros y vas a una tienda a comprarte un reloj. No te preocupes, ¿eh? No necesitas 300 euros para vivir. No vas a quedarte corto este mes. Pero tienes un cheque que te han dado, un regalo de 300 euros y puedes ir a una tienda a comprarte un reloj. Y dices, yo nunca me compraría un reloj de 300 euros. Bueno, imagínate que sí. Es para ti. Y tú vas a la tienda a comprarte este reloj o otra cosa que tú necesites, ¿de acuerdo? Y tú tienes esos 300 euros. Dicen, gástate estos 300 euros. No te gastes menos. No te gastes menos. Gástatelos. Y si necesitas gastarte más, no te preocupes. Gástate más. Y tú vas a la tienda y tú vas al que está vendiendo, al vendedor. A ver, enséñame relojes. Quiero comprarme un reloj. Uno bueno. De los más buenos que tengas. A ver, enséñame, muéstrame. Y el hombre te va mostrando relojes y tú escogerías el más barato, ¿no? El más feo. No, tú con ese dinero que te han dicho y te han hablado tan insistentemente que te compres el mejor reloj de la tienda. Y tú vas a ir y te comprarías el mejor reloj y tú sales contento con tu reloj o la tostadora que tú querías o el ordenador o lo que sea. Porque ese dinero que te han dado para ti y te lo compras y lo consigues. Y vas todo contento con tu reloj. Te ha costado 350 euros. Y aún te lo han cubierto. Ahora quizás lo miraríamos de diferente manera si tú fueras con 300 euros, los mismos, pero ese reloj fuera para otra persona. No fuera para ti. Quizás aquí hay gente que es muy, muy buena y muy generosa y no le pasa eso. Me alegro. Pero cuando es algo que es para nosotros, lo miramos de una forma diferente que cuando es para otro. No sé si os ha pasado eso alguna vez, en alguna ocasión. Y todo va dependiendo del aprecio que tienes a la otra persona. Si es para mi mujer, lo mejor. Lo mejor que hay en la tienda, y más ahora que es su cumpleaños. Lo mejor y más caro para mi mujer. Aunque sabemos que en eso no está el amor, ¿no? El comprar lo más caro, no está allí el amor, está en otras cosas. Y en eso nos conformamos, ¿no? Nos consolamos. Si pudiéramos ir comprar lo mejor, ¿quién no lo haría? Por sus hijos, ¿no? Una vez hemos entrado con mi mujer a la tienda y nos quedamos mirando las cosas y decimos, ¿qué le comprarías a tu hijo? Todo. Si pudiera comprárselo, se lo compraría todo. Quizás le malcriaría entonces. Pero ¿qué no querríamos hacer por nuestros hijos? En lugar de un reloj, necesita un trasplante de corazón o un marcapasos. Y vas regateando el precio al médico. ¿Y si le quitamos esta parte que no la utiliza mucho, este marcapasos? ¿Y si en lugar de ponerle esta pila le ponemos esta otra que yo tengo? Es del mando del coche. Que mira, la desmontamos y la ponemos, ¿vale? Y funcionará un poco. ¿Verdad que nadie haría eso? Por su ser querido. Creo que no. Espero que no. Pero a veces vamos a buscar algo o tenemos que conseguir algo para otra persona y llegamos y decimos, bueno, con esto tienes suficiente. Quizás has encontrado alguna situación o recuérdaselo algún momento que te ha pasado eso. Es para tampoco, con esto es suficiente, ya se conformará con esto. Quizás está bien que sea eso, no otra cosa mucho más cara, porque tu familia depende de ti. No puedes gastarte 2.000 euros en el regalo del amigo invisible que hacemos por Navidad, porque tu familia tiene que comer. No, queridos familia, hijos y mujer, este mes pasaremos hambre porque quiero hacer un buen regalo a mi hermano en la iglesia. Sería pecado. Pero dependiendo de nuestro grado de afecto que tenemos con la otra persona, deseamos más o menos para ella. Y de igual forma a veces nos encontramos sirviéndole al Señor. Dependiendo del grado de afecto que tengamos. Dependiendo de cuál sea nuestro amor por Él, haremos hasta cierto punto. Como ese reloj que queríamos comprarnos, que
para mí está bien este de 300 euros, pero para este de aquel lado, para mi vecino, para mi amigo, si es de 100, mejor que el de 200. Un siervo siempre busca lo mejor para su Señor. A veces no nos cuesta nada hacer la voluntad de Dios en las cosas sencillas, en las cosas fáciles, en las cosas quizás que no requieren mucho compromiso. Pero hay otras cosas que sí que nos cuestan a veces más. Y muchas veces tenemos excusas. Usamos de excusas, como diciendo, este tema no está claro en la Biblia, no está claro. Y llevamos la opinión o la decisión a nuestro gusto. Esto no está muy claro en la Biblia. Así que lo que yo hago creo que está bien, porque como no está claro en la Biblia, pues tenemos libertad para hacerlo. O quizás hemos dicho, no, es que ahora vivimos en otra época. Eso está escrito para entonces, claro. En aquella época habían siervos y esclavos, hoy ya no lo hay. En aquella época iban con túnicas, hoy ya no vamos con túnicas. O eso, pues es que ahora no es normal hacer esto. Ahora lo normal es hacer otra cosa. Ahora lo normal es ir así, o hacer esto, o ir a estos sitios, o escuchar esta música. Esto es lo normal, lo que se lleva hoy en día. No sé si alguna vez has usado estas excusas para hacer lo que tú querías. Cuando usamos el término mejor, lo mejor, estamos usando este adjetivo como una escala de valor. Cuando tú hablas acerca de mejor, estás diciendo que hay algo que es peor, ¿verdad? Podemos hacer una especie de escala con los siguientes niveles. Lo que está peor, lo que está normal, lo que está bueno y después está lo que está mejor. Lo que está mejor. Y el diccionario lo define así, es un adjetivo comparativo de bueno, superior a otra cosa y que la excede en una cualidad natural o moral. La excede en una cualidad natural o moral. O sea, no hay más arriba que esto. Lo que es mejor, es mejor. Es como cuando jugábamos, cuando éramos niños, y dice, tú 10, y yo 20, y yo infinito, y ya nada más que infinito por 10. Ya no había nada más por eso. Y empezabas a subir los números, como si pudieras. Cuando hablamos acerca de lo mejor, ¿hay algo mejor que lo mejor? Ya está. Esto es el límite, lo mejor, lo máximo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un siervo que busca lo mejor para su Señor, está hablando de la excelencia. Ya no hay nada por encima de eso. Ya no hay nada que lo supere. También el siervo se dedica, en segundo lugar, al trabajo de su Señor. Un siervo se dedica al trabajo de su Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4 que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, poneros en el ejemplo, vamos a ponernos un momento en el ejemplo del soldado, en aquel periodo, en el Imperio Romano. Un hombre que decidía, un joven, muchacho que se decide un día, yo quiero tener futuro, quiero ver mundo, y se alista al ejército, a la legión, y se va a donde tiene que ir a apuntarse, y está todo el periodo de instrucción, sufriendo y batallando y aprendiendo, y al fin consigue ser soldado, hace el juramento y consigue ser soldado. Soy legionario, ya soy soldado. Y es destinado a un pueblo, a una ciudad, ahí tiene su ubicación, su regimiento, y ahí está, viviendo. Y en ese pueblo conoce a una persona, se hacen amigos y deciden montar un negocio juntos. Un negocio, por ejemplo, de teñir ropa. Oye, no se lleva eso, ¿verdad? Y son teñidores de ropa y tienen su negocio porque no hay ningún otro alrededor de toda la zona en el cual la gente pueda teñir su ropa de todos los colores posibles. Y tienen la técnica más avanzada
y son los que mejores producen en toda la región y se está haciendo de oro. Porque todo el mundo, hasta el ejército, les compra a ellos la ropa teñida. Pero en un tiempo más adelante, en la frontera, los bárbaros están empezando a invadir y las legiones son movilizadas hasta ese lugar. ¿Y él qué pasa? Sí, él es soldado, ese era mi deseo, luchar y conseguir cosas, pero ahora tengo este negocio yo y me va muy bien. Y decide desertar del ejército. No, aunque me quedan 3 años de contrato, yo me voy, porque yo voy a la guerra ahora y me muero. Ahí me van a matar los bárbaros estos. Tengo muchas probabilidades de morirme. Yo ahora estoy muy cómodo en mi casa. Tengo mi negocio, tengo mi futuro aquí establecido. Y decide desertar. ¿Qué le sucederá a este hombre? Van a venir los soldados y la pena por desertar en tiempo de guerra es la muerte. Se va a quedar sin negocio, sin soldado y sin nada. Se ha enredado en los negocios de la vida. Y él ya no ha podido ejercer de lo que quería hacer. Empezó bien, pero se empezó a enredar con negocios. Y cuando llegó el momento de la verdad, en el momento en el que toda su instrucción le había capacitado para ese momento, cuando llegó el momento de hacer lo que él se había listado, ir a defender las fronteras del imperio, se echó para atrás. Y al final perdió su vida por desertor. Y además su nombre fue deshonrado. El nombre de su familia fue deshonrado porque desertó en el momento en el que se le requería que fuera como soldado. De igual forma, muchos cristianos también se comprometen con el mundo y se enredan. La palabra esta es la que aquí más encaja. Se enredan. O sea, es como si estuvieses dentro de una red, todo rodeado de cables, de cuerdas, y estás enredado de tal forma que no puedes salir. Ninguno se enreda en los negocios de esta vida porque te arrastran, te echan para atrás. Y de igual forma muchos cristianos se comprometen con el mundo de diferentes maneras. A veces con negocios, a veces con el amor, a veces, no sé, de diferentes formas. Y cosas que deberían estar claras en la vida de un cristiano. Acabas enredado. Enredado. Totalmente. Y poco a poco tienes que ir cediendo y llega un momento en el cual ya no te acuerdas quién eres y qué eres. Cristiano, un hijo de Dios, porque te has ido enredando en las cosas de la vida. Y no tuve en su momento esa visión clara de quién soy y qué soy y a qué me debo dedicar. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. He sido llamado a ser un siervo de Dios, a servirle. ¿Cómo me voy ahora a juntar en un yugo desigual con una mujer, con un hombre? ¿Cómo me voy a juntar ahora con un negocio, con otra persona? Que por muy amigo que sea, no sé qué es lo que va a hacer el día de mañana, siendo inconverso esa persona, yo creyente. No sé si es no voy a poner nombres, pero de estas personas que salen por las noticias, que han defraudado a Hacienda y que han robado y han estafado, y tu nombre está ahí en medio. No, yo no sabía, yo no. O tú te ves involucrado en ese momento. Y claro, en ese momento es la pregunta, ¿no?, que suelen hacer. ¿Y qué harías en este momento? Pues lo mejor es no llegar a este momento. Lo mejor es no llegar a esta situación, y el Señor ya nos lo advierte. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, ya sea en el matrimonio, ya sea en cualquier otra cosa. Porque ¿qué concordia tienes? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? La ocupación de un creyente debe ser servir a Cristo. Todo lo que hace
hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, 1 Corintios 10:31, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo mejor para el Señor. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No podemos diferenciar diferentes áreas. No podemos tener diferentes áreas o hacer diferencias en nuestra vida como si tuviese diferentes áreas, diferentes aspectos, diferentes zonas de nuestra vida. Mi vida académica, mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida en la iglesia, y en cada zona, en cada área de mi vida, el área de mis relaciones personales, y en diferentes áreas nos comportamos de diferentes formas. No. Todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la respuesta que el Señor daba? Que el Señor Jesús daba a sus discípulos. Que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Y en una ocasión dijo, esta es mi comida y esta es mi bebida. Hacer la voluntad del Padre, o sea, lo más básico en un hombre, en una persona, es comer y beber para poder subsistir. O sea, pan y agua. Poder subsistir. Pues esa es mi comida y mi bebida. Hacer la voluntad del Padre, lo más básico en mí, lo más necesario en mí, era el hacer la voluntad de mi Padre. Y en tercer lugar, el siervo desea el regreso de su Señor. El siervo desea el regreso de su Señor. Y hemos leído estas parábolas en Lucas, al principio, que nos hablan acerca del regreso de este Señor que vuelve después de un tiempo. Y claro, sus criados no sabían cuándo iba a volver. Y habían algunos fieles que se dedicaban al servicio de su Señor. Pero habían otros que no. Hubieron otros que no, que decían, mi Señor tarda mucho en volver. Y dice que empezaban a golpear a sus consiervos, y a beber, y a comer, y a embriagarse incluso. Ahora, ¿cuándo hemos pensado? O sea, todos sabemos, y esta es la buena esperanza que tenemos todos, la esperanza bienaventurada que nos dice la palabra de Dios, que el Señor va a venir a buscarnos otra vez. Todos sabemos esto y tenemos muy claro esto. Espero que lo tengamos claro, que el Señor viene a buscarnos. Pero yo creo que todos nos hemos visto en alguna ocasión pensando, que el Señor no venga ahora. Que el Señor no venga ahora. Y quizás ha sido porque no estábamos haciendo lo correcto en ese momento. Que no venga ahora. Porque no me va a encontrar haciendo lo que yo debo hacer. No me va a encontrar haciendo lo que Él quiere que yo haga. No me va a encontrar haciendo lo mejor para Él. Para su vida, para su gloria. No me va a encontrar en esa situación. Ahora, fijémonos en qué estaba haciendo este hombre, estos siervos malos. Estaba golpeando a sus consiervos, estaba comiendo, bebiendo y hasta estaba embriagándose. Se estaba aprovechando de su posición y se dedicaba a la buena vida. Solo se preocupaba de sí mismo, estos siervos. Ahora, cuando hablamos de estas personas, y por desgracia, el adjetivo de siervo de Dios se lo ha quedado los que quizás están un poco más visibles en la iglesia. Y no debería ser así, ya lo hemos dicho en el principio. Siervos del Señor somos todos. Somos todos, debemos serlo todos, siervos del Señor. Por lo tanto, muchas veces se asocia este pasaje o estas características con aquellos pastores o líderes en las congregaciones que no cuidan bien a su iglesia, a su congregación. Pero realmente eso no es así, sino que cualquiera de nosotros puede ser ese siervo malo, que golpea a su hermano, que come, bebe y se embriaga en la iglesia de esta forma, no física, pero sí de esa forma ética o moral o espiritual, como quieras llamarla. Todos podemos encontrarnos en estos versículos, al vivir cómodamente y sin importarnos nada más que nosotros mismos.
Un hermano que viene a la iglesia y no hace nada y espera que todos se preocupen por él, ese hermano está golpeando a sus otros hermanos. Ese es el que golpea a sus otros hermanos. Viene el hermano a la iglesia y no hace nada, se sienta en el banco y esperan que todos estén por él. O ese hermano que siempre se siente ofendido. Y él ofende y no se preocupa de que él también ofende, está golpeando a sus hermanos. Si yo hago eso en mi vida, si yo por nada me siento ofendido y encima yo suelto cualquier cosa y no pasa nada, yo estoy golpeando a mis hermanos. Si nos apoyamos en el versículo que dice soportaos unos a otros con amor, si nos apoyamos y nos acomodamos en ese versículo que dice amaos unos a otros, es que tienen que amarme, es que tienen que soportarme. Solamente nos apoyamos en esos versículos para hacer lo que queramos, estamos golpeando a nuestros hermanos, estamos hiriéndoles. Ellos sí que seguramente quizás lo harán, nos soportarán, nos amarán, pero es que mi parte no es esa. Yo soy el que debe amar y el que debe soportar. Si me ofendo por nada, si enseguida estoy criticando, estoy golpeando a mis hermanos, estoy hiriéndoles, estoy abusando de ellos. Esos hermanos están más cerca de embriagarse de las cosas del mundo que de ser llenos del Espíritu, como nos pide la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Quizás nos están embriagando con vino y no vienen borrachos a la iglesia, no vienen ebrios a la iglesia, pero quizás sí que su vida está llena de cosas del mundo, embriagados por las cosas del mundo en lugar de ser llenos del Espíritu. Pero a aquel siervo que es fiel, está esperando a su Señor y está ocupado en las cosas de su Señor y está esperando en cualquier momento que venga. Creo que hace unas semanas pusimos en el boletín un artículo acerca de un jardinero, o lo leí hace poco, no recuerdo, que estaba cuidando un jardín y tenía un jardín precioso. Y vino el hombre, vino un visitante, pasó por ahí un visitante, un viajero, y le preguntó, lo vio al jardinero trabajando, y dice, ¡uy, qué bonito! ¿Qué tienes este jardín? ¿Es suyo? Y dice, no es mío, es de mi Señor. Y el hombre dijo, que viene por aquí a menudo. Y dice, no, nunca ha venido. ¿Cómo nunca ha venido? Y usted lo tiene así de bonito. Dice, ¿pero sabe usted cuándo vendrá? Dice, no lo sé, no sé cuándo vendrá. Dice, entonces, ¿para qué tiene usted este jardín tan bonito, tan bien cuidado, si nunca ha venido su dueño y no sabe cuándo va a venir siquiera? Dice, bueno, es por eso, porque no sé cuándo va a venir, espero que cuando venga lo encuentre así de arreglado. Y ese es el ejemplo muy claro para nuestras vidas espirituales. Como mi Señor tarda en venir. Y Pablo ya dice que es para que más se arrepientan y más vengan al conocimiento de Cristo. Pues debemos de ocuparnos en la obra del Señor. No golpeando a nuestros hermanos, aprovechando las ocasiones para golpearles o aprovecharnos de ellos, sino dispuestos y listos. Que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados en aquello para lo que Él nos ha llamado. Ya dijimos, no todos somos llamados de la misma forma, para el mismo propósito. Y hay muchas formas de entregarse al Señor. Hay muchas formas de servirle, pero todas deben ser con el mismo espíritu. Deben hacerse con el mismo espíritu, en el mismo espíritu de humildad, de entrega, de amor al Señor. Así que un siervo fiel debe buscar siempre lo mejor para su Señor, trabajar para su Señor y esperar la venida de su Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana porque nos has escogido para trabajar en tu obra, Padre. No por nuestras capacidades, nuestra buena preparación, sino, Señor, que tú nos has capacitado para ello. Ayúdanos, Padre, a trabajar para ti,
a vivir para ti, Señor, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, en cada circunstancia. Que nos encuentres, Señor, trabajando por ti cuando tú vengas a buscarnos o cuando nos llames a tu presencia, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.